A mí la historia me fascina, pero tengo un par de problemas con ella. Bueno, no te preocupes, son mis problemas, no los tuyos. ¿Para qué te voy a aburrir con ellos? Si te interesa te los comento en la descripción del vídeo, ahí puedes leerlos. El vídeo, que es lo que cuenta, va sobre 3 iconos históricos de la historia moderna que nunca debieron serlo. Tienen sangre en sus manos, deberían de haber sido juzgados por un tribunal de derechos humanos, en lugar de ser ensalzados, como lo fueron, por otros gobernantes porque convenía a sus objetivos políticos. John Fitzgerald Kennedy está considerado como uno de los mayores iconos políticos de los Estados Unidos de América, aunque los historiadores le tengan por un presidente mediocre. Su estatus como icono está basado en su manipulación de los medios de comunicación para ser percibido como tal. Dejarse ver con famosos de Hollywood como Marilyn Monroe fue una estrategia que el expresidente Obama también ha cultivado para darse un aura de celebridad. Kennedy emitía una imagen liberal y progresista, pero sus opiniones eran más conservadoras de lo que la gente pensaba. La gente cree que si el presidente Kennedy no hubiese sido asesinado, la guerra de Vietnam, que probablemente haya sido la campaña internacional más desastrosa en la historia de los Estados Unidos, habría acabado antes. No estén tan seguros. La figura del presidente Kennedy como amante de la paz es un mito. Kennedy odiaba el comunismo y todo lo que éste representaba. Él no podía contemplar la posibilidad de Vietnam caer en las manos del Vietcong, los comunistas. No nos lleva a nada bueno decir que vamos a regresar a casa y dejar el mundo a nuestros enemigos, manifestó. Tras su muerte, el fiscal general Robert Kennedy confirmó en una entrevista que el objetivo principal de su hermano había sido ganar la guerra de Vietnam, con tropas en tierra si era necesario. El periodista y escritor político Seymour Hersh apunta en la misma dirección cuando dice que fuesen cuales fuesen las intenciones de Kennedy, Vietnam era su guerra, incluso después de muerto. También durante su presidencia, en 1961, fue cuando ocurrió el intento de invadir Cuba con el desembarco en Bahía de Cochinos. Kennedy se esforzó por diferenciarse de los rancios líderes soviéticos y presentar una cara agradable a sus ciudadanos, pero como presidente los historiadores le consideran un fracaso. Mao Zedong puede que sea el personaje histórico más famoso en la historia de China, el icono más representativo de la cultura china. Su inmenso retrato aún cuelga a la entrada de la ciudad prohibida en Pekín. Paradójicamente, este palacio imperial podría haber sido destruido, como lo fueron tantos otros monumentos históricos chinos, gracias a su revolución cultural. Mao Zedong se propuso borrar más de 4.000 años de historia china de la memoria de sus ciudadanos. Cuando en 1948 instauró el comunismo, intentó que éste no representase el presente y el futuro, sino también el pasado. Pensó que solo le llevaría unas pocas generaciones construir una sociedad en la que nadie recordase un tiempo antes del comunismo. Se puso a destruir monumentos emblemáticos chinos como la tumba del filósofo Confucio, o Confucio, y en 1966 proclamó su revolución cultural. Puso a trabajar a sus seguidores más fieles, los jóvenes que solo conocían el comunismo. Estos habían de educar a sus profesores y denunciar a sus padres si les veían practicando sus tradiciones. Intelectuales, artistas, monjes y profesores fueron arrestados, deportados, torturados y asesinados solo por ser considerados los preservadores del conocimiento antiguo. Durante los 10 años que duró la Revolución Cultural, 7 millones de chinos fueron asesinados y millones de edificios y obras de arte destruidos.
Cuando Mao murió en 1976, la revolución cultural paró inmediatamente, pero incluso hoy en día está prohibido discutir abiertamente los horrores de esa era. En Vietnam, país que acabo de visitar, la historia es similar. La destrucción del patrimonio nacional fue inmensa. Ahora que el país quiere abrirse al turismo y a Occidente, el mismo partido en el poder que causó aquella destrucción se acredita las labores de reconstrucción. Si piensas que esta barbarie contra la historia es propia de Oriente, piensa de nuevo. Los terroristas del Estado Islámico están destrozando sistemáticamente tesoros arqueológicos en Siria e Irak porque quieren borrar un pasado que consideran hereje según su ideología. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Para nosotros, hispanoamericanos, seguramente no exista un icono más emblemático de la lucha por la independencia y la lucha de clases que el Che Guevara. Paradójico que la imagen de un líder marxista se haya comercializado tanto. 50 años después de la muerte del liberador de Cuba, el retrato del Che todavía adorna pósters, camisetas y tazas de café como si el héroe de la revolución viviese ayer mismo. Y esa fue la idea de su camarada en armas, Fidel Castro, cuando durante décadas ocultó valiosa información sobre el Che Guevara. Cuba y el comunismo necesitan héroes para la lucha contra el capitalismo, y un héroe muerto es un héroe que dura más tiempo. Por eso, tras el asesinato del Che Guevara por el ejército boliviano en 1967, Fidel Castro escondió información que mostraba la cara más sanguinaria del Che, que también la tuvo. El Che Guevara dijo, por ejemplo, que para fusilar a gente no hacían falta pruebas judiciales. Esto es una revolución, dijo, y un revolucionario ha de ser una máquina de matar motivada por odio puro. Durante la Revolución cubana, el Che Guevara abocó por ejecutar a los traidores. En los primeros 6 meses, tras el derrocamiento del dictador Batista, el Che ordenó 216 ejecuciones, 216 que fuesen nombradas. No solo sus enemigos fueron sus víctimas, también ciudadanos inocentes. Él estableció una red de campos de trabajos forzados donde fueron enviados decenas de miles de personas y se asesinaron a cientos de oponentes políticos sin juicio ninguno. Incluso después de que el Che dejase Cuba para ir a Bolivia, su servicio de inteligencia siguió asesinando. Los historiadores estiman que hubo unos 12.000 muertos. Se encuentra más información sobre este tema en el libro del refugiado cubano Jacobo Machover, La cara oculta del Che, en el que se recogen documentos y declaraciones de víctimas de esta época. La historia, como digo, es fascinante, aunque esa fascinación esté producida muchas veces más por lo que se oculta que por lo que se cuenta. Si te gusta la historia, te invito a explorar mi serie de vídeos Episodios desconocidos de la historia. Ahí la tienes, no tienes más que pinchar en la imagen.